A contramano. Estamos en el segundo bloque y estamos en contacto con un especialista en estadísticas, con Cristian Scaramella, geógrafo electoral de la UBA, docente, investigador universitario, e investigador. ¿Cómo te va, Cristian? Simón te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Simón? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Buenas noches. Muy bien. Acá, confinado. Confinado y aburrido. En realidad, los que venimos trabajando tanto en docencia como en investigación, en muchos casos, no voy a hablar por todos, pero digamos, en este periodo hemos continuado desarrollando nuestras tareas, eso sí, en gran medida pasando todo a formatos de trabajo en forma online. Así que bueno, se ha continuado. Evidentemente debe haber gente que requiere laboratorios o situaciones medio parecidas a esa que deben tener algunos impedimentos, pero bueno, continuamos. Sí, hay mucho trabajo que se puede hacer, yo mismo. Lo que pasa que nada, estoy como un poco de mal humor con este tema, pero y como no tengo el terror que motiva a tantos de nosotros, mi fastidio crece, pero igual no es lo importante. Lo importante es que charlemos un poco, que nos enseñes un poco sobre estadística. En el 2009, un contexto que podría haber sido parecido, no lo fue, que fue el contexto de la gripe A, que coincidió también con un año electoral, situación que este año no se nos da a nosotros, donde incluso hubo unas elecciones legislativas, que después fueron muy criticadas por el hecho de haber sido convocadas, una vez que ya había frío, que había mayor probabilidades de contagio, pero bueno, no es el contexto actual, pero sí es el contexto de varios países. Por ejemplo, en Estados Unidos, en estos momentos, ya arrancaron sus elecciones primarias, fundamentalmente el Partido Demócrata, el partido opositor, y hay que ver cómo va a poder continuar en los Estados Unidos todo lo que es el desarrollo del proceso electoral, que lo tienen hacia el mes de noviembre. Y Sí, de hecho. En cuanto a lo que son las encuestas, si uno mira también en el resto del mundo, a pesar de que ya desde hace varios años han impuesto mucho más o han cobrado una mayor importancia relativa, todo lo que son las encuestas mediante distintos tipos de soportes o encuestas telefónicas. Hoy casi todo el mundo tiene un celular. No sucedía lo mismo cuando existía la línea fija, o la línea fija, pensemos en el contexto argentino, en general eran fundamentalmente centros urbanos de mediano tamaño a grandes centros urbanos, a lo mejor algún centro urbano chiquito podía llegar a tener, y habían sectores de la población que no tenían telefonía fija. Por ejemplo, personas que viven en Villa Miseria. Era muy raro que alguien pudiera tener un teléfono. Por lo tanto, en ese momento, en ese contexto, estoy hablando hasta hace 25 años atrás, ese tipo de encuestas estaban muy sesgadas hacia clases medias para arriba. Hoy un celular, prácticamente toda la población cuenta con eso, del sector social que sea. Así que en este contexto hacer encuestas resulta altamente, resulta muy posible y en gran medida, si uno quisiera hacer encuestas sobre opinión pública, no habría impedimentos para poder hacerlo. De hecho, no lo Mira sabe. vos. Igual, a ver, contanos un poquito cosas que en general no se toman en cuenta, ¿viste? Yo soy un militante del esclarecimiento de los métodos, de todas esas ciencias aplicadas a la, qué sé yo, formación de la opinión pública. Acabo de inventar mi misión, pero digamos que a grosso modo se podría llamar así.
a mí a veces me da mucho pavor que los resultados de determinadas actividades, como por ejemplo las encuestas, sean tomados en este caso como si fueran palabra revelada divina, sin tomar en cuenta en realidad todas aquellas cosas que hacen a su, no sé, su mote de actividad humana, es decir, falible, con requisitos técnicos puntuales, con problemas puntuales en lectura, en el proceso mismo. Entonces, me gusta charlar con gente, con especialistas como vos, como para que nos cuentes eso, por ejemplo. La muestra. La muestra, ¿qué es la muestra y qué relación tiene después con aquella población de la que se va a hablar en el momento del resultado de un trabajo? Bueno, por ejemplo, si uno quisiera hacer un trabajo para ver cuál es la opinión de los argentinos en este momento en relación a las políticas que se están implementando en torno al COVID. Tiene un ejemplo cualquiera. O uno quiere saber cuál es la cantidad de personas que en estos momentos están infectadas con HIV. O uno quiere saber el nivel de deterioro que tienen los libros de toda la Biblioteca Nacional. Eso tiene dos posibilidades de hacerlo. O uno trabaja con una población, es decir, con el total de los casos que se cuenta, o uno extrae algún tipo de muestra. Obviamente, si uno quiere saber la opinión de los argentinos en torno al COVID, saber cuántos tienen HIV o cuántos libros están deteriorados en la Biblioteca Nacional, no podríamos ir uno por uno. Entonces, frente a eso, en lugar de trabajar con esa población, lo que se hace es extraer una muestra que sea representativa de esa población. Esa es la idea de la muestra. Es una parte de esa población que uno presupone bajo distintos mecanismos, que los vamos a llamar probabilísticos, mecanismos aleatorios en cuanto a su selección, que hacen que esa muestra sea representativa de ese universo. Entonces, ¿y tiene que tener alguna relación matemática con la población que de hecho se está tratando de estudiar? Hay algún tipo de relación, pero no es una relación directa. No es que yo te puedo decir, mira, si vos tomás el 10% de la población o el 10% de los libros, vas a tener una muestra representativa. Algunos hacen eso. Eso está mal. En realidad hay toda una fórmula que va por detrás de eso. No es una fórmula complejísima, pero tampoco es una fórmula sencilla, donde uno quiere ahí, en esa fórmula, meterle algunos parámetros que uno conoce de esa población, cuál es el nivel de error que uno acepta y cuál es la posibilidad también de que lo que yo diga sea completamente erróneo. ¿Y por qué digo eso? Pues yo podría decir, bueno, yo quiero que sea completamente certera. Si yo quiero que sea completamente certera, tengo que hacer un censo a la población. Tengo que entrevistar a todos. O ir y ver todos los libros. Siempre que uno trabaje con una muestra, siempre va a tener cierto margen de incerteza. Eso es sí o sí, existe sí o sí. El tema es cuánta incerteza estoy dispuesto a tolerar. A mí lo que siempre me llamó la atención es que ese margen de error o cantidad de incerteza, para decirlo en términos criosos medio graciosos, se pueda calcular, porque digo, si el error es básicamente algo que se te fue de cálculo, por eso sucedió calcularlo. Espero que no sea muy tonta la pregunta. ¿Se entiende? No. A ver, en realidad voy a usar dos tecnicismos. Estoy evitándolos, pero voy a usar dos tecnicismos. Uno es el nivel de error. Por ejemplo, en la encuesta electoral. Y yo te digo, más o menos 3%. Eso significa, si mi encuesta dijo que Fernández saca un 40%, más o menos 3%, bueno, oscila más o menos 3%. Eso es un margen de error que puede existir. Y otro tecnicismo es lo que en muchas encuestas, eso se ve en la ficha técnica, se llama nivel de confianza. Nivel de confianza en general cuando uno trabaja, por ejemplo, en ciencias sociales, en una encuesta electoral, algo así, en general se suele manejar un nivel de confianza del 95%.
Nivel de confianza del 95%, que significa que existe un 5% de probabilidad de que el resultado que yo estoy diciendo no tiene nada que ver con la realidad. Y eso es inevitable. Ahora, si yo pruebo con una vacuna, yo no puedo tener un nivel de confianza del 95%. ¿Por qué? Porque va a haber un 5% que se me van a morir. O si hago una prueba misilística, no puedo tener un 5%, un 95% de nivel de confianza, porque existe un 5% de probabilidad que ese misil que yo tiro caiga arriba de un hospital o arriba de una escuela. Entonces ahí estamos manejando niveles de Por eso, confianza. a ver, repasemos. Cristian, Sí. repasemos para que se entienda, porque viste que siempre Sí. que se habla de porcentajes sobrevuela Sí. la duda, sobre todo del que escucha, no del especialista. Si vos me decís que el nivel de confianza es del 95%, te estoy afirmando para que me corrijas, ¿eh? Ese 5% implica que es posible que no tenga nada que ver todo el resultado que yo dé con la realidad. O sea que en realidad no se referiría a un 5% de esa divergencia. No, 5% de que realmente todo lo que yo haya dicho haya sido un completo error. Tal cual, tal cual. Y eso es inevitable. Yo lo que puedo hacer es aumentar el nivel de confianza, llevarlo a un 99%. Vos decís, bueno, ahí tenés una probabilidad de estar pifiándola en un 1%. Bueno, sí, el tema es que si yo aumento el nivel de confianza, también me aumenta el tamaño de la muestra. En lugar de necesitar 1000 personas que me respondan, voy a necesitar 100.000. Y eso lo hace inviable económicamente. No es lo mismo Claro. la encuesta electoral que si estoy desarrollando una vacuna. Ahí sí puedo trabajar con niveles de confianza mayores. Pero justamente si un trasfondo de todo lo que estoy diciendo es un mundo de probabilidades. Esto no es el mundo de la matemática, no es un mundo determinístico, que 2 más 2 es 4. Acá existe una probabilidad, por lo tanto hay posibilidades, Me das... hay incerteza. Tema, a ver, y vos, nada, llévalo a cifras. Si es real, yo me voy a agarrar del ejemplo que vos nos diste, ¿no? O sea, con una muestra de 10.000 personas, ponele eso, puedo llegar a un nivel de confianza del 95%. ¿Cómo es que, si fueron exactas las cifras que vos nos diste, cómo es que con tanta diferencia entre muestra y universo, el universo es el total de las personas sobre las que se va a opinar, hecho el trabajo, se logra un nivel de confianza tan alto? ¿No será un exceso de confianza? Digo, ¿es así? ¿Es real? ¿Eso que hay tan poca posibilidad de que todo sea un disparate? Eso te aseguro que es así, y estoy hablando de muestras que no están siendo manipuladas. Uno trabaja constantemente con la incerteza. A ver, ¿de dónde sale el mundo de dónde sale lo probabilístico? Lo probabilístico sale del azar, viene de ahí. Si yo tengo, no sé, yo nunca voy al casino, pero si vos vas a jugar a una ficha y sale roja o negra, la probabilidad, se llama probabilidad a priori, de que salga roja es un 50%, de que salga negra es un 50%. Hay una ley probabilística por detrás. Si vos vas y tirás y las 20 veces que tiraste la ficha, jugaste por la negra y todas esas veces salió roja, bueno, es una casualidad. Ahora, si vos tirases infinita cantidad de veces, eso convergería en que el 50% de las veces va a salir roja y el 50% va a salir negra. Sí. Cuanto más grande sea la muestra, más va a tender a equilibrarse el resultado según las relaciones entre sí. Eso pasa mucho en biología, ¿viste? Hay una cosa que se llama deriva biológica y es algo que puede pasar en una isla, pero si vos vas a una ciudad, en una isla puede haber argentinos que sean todos negros y no por eso en realidad toda la población argentina es negra. Si vos vas a una ciudad, todas las etnias van a tener su número real, digamos, representado. Es así, el tema es que
vos en muchas situaciones no podés contar con todo el universo. Vos no le podés hacer compulsivamente a toda la gente un análisis de HIV. O no podés hacer en lugar de una encuesta, hacer una elección, todas las elecciones en octubre, ahora una elección para ver cómo van a votar en octubre. Entonces, ¿qué haces? Encuestas. Esas encuestas tienen limitaciones, o esas muestras tienen limitaciones. Y justamente la limitación es la incerteza que eso tiene. Sin tener en cuenta, en eso no me metí, las posibilidades que hay de manipulación. Eso puede existir y existe, o ni siquiera la intención de manipular. A veces hay trabajos que no están bien hechos. También puede pasar. Y a veces hay situaciones, esto también por propias experiencias, con las que uno siempre ha trabajado y todos los resultados que uno ha obtenido han sido excelentes. A veces hay situaciones estructurales de lo que uno quiere investigar que a lo mejor uno no cuenta con suficiente información o uno no cuenta con los suficientes recursos para hacer algo óptimo para eso, para poder analizarlo, entonces recurre a formas más tradicionales. Y las formas tradicionales a lo mejor no funcionan. Voy a dar No, seguro. Es más, te blanqueo a grosso modo mi posición, muy a grosso modo, porque digo, si hay algo que quiero es recuperar matices, no voy a pagarlo yo mismo. Digo, a mí me parecen muy útiles las encuestas. Me parece que más fallamos en la forma reverencial en la que tomamos sus resultados que que en otro lado, ¿se entiende? Son súper valiosas. Lo que pasa es que no son verdad revelada. Eso sería bueno tenerlo en cuenta. Pero bueno, hecha esa salvedad. Y nada es verdad relevada, y nada es una verdad relevada si viene del campo de la ciencia. Justamente en ciencias no nos manejamos con verdades absolutas. Hay situaciones contextuales, Así es, amigo. Que de repente nos llevan a que ciertas ideas o ciertos paradigmas se caigan y surjan otros. Sin contar, digamos, con que hoy uno puede apelar a distintas estrategias metodológicas que se pueden complementar a los fines de poder realizar investigaciones. El tema es que... Es más, un día, si estás de acuerdo, me gustaría que nos cuentes en realidad cómo se arman las preguntas, porque es muy difícil preguntar, y cómo en realidad en función de las preguntas que vos hagas vas a obtener determinados resultados. Es un tema ya de por sí gordo como para que arranquemos a solamente hablar de eso, pero me interesa muchísimo. Ahora te pregunto, los trabajos estadísticos, ¿cómo están compuestos? Los trabajos estadísticos en general es cuando uno tiene una propia investigación o alguien que está realizando investigación o alguien que necesita algún organismo, alguna empresa, algún partido político, etcétera, alguien que de repente le surge una pregunta y necesita responderla. Entonces, hay preguntas que son susceptibles de ser respondidas mediante distintas estrategias metodológicas, mediante distintos caminos, uno de los cuales es la realización de un muestreo. En un muestreo, en primer lugar, lo que primero se define es cuál es ese universo del cual yo quiero saber algo. Lo segundo es definir qué es lo que quiero saber. ¿Qué es lo que quiero saber? Una proporción de algo, por ejemplo, la proporción de personas que tuvieron COVID, por ejemplo, o la cantidad de casos que tuvieron COVID, o el saber un porcentaje de cuántos, ahora en el contexto electoral de Estados Unidos, cuántos son los que hoy votarían por Donald Trump. Tengo que saber qué es lo que quiero. Después, otra situación que también es importante es saber cuán homogénea o heterogénea es esa población. Si hay una tendencia muy clara, muy marcada, o la situación es
de mucha paridad. Un resultado u otro no está claramente definido. En este caso hay una situación de mayor incerteza. No hay una relación de 80-20, está en casi 50 y 50, por ejemplo. Ahí posiblemente eso haga que el tamaño de mi muestra sea más grande. Y lo otro que habíamos definido anteriormente es cuál es mi nivel de confianza, es decir, la probabilidad de no pifiarla, y mi nivel de error, cuánto tolero, más, menos, cuánto. Todas estas son las cuestiones que uno cuando necesita llevar adelante un muestreo tiene que tener en cuenta. Hay cosas que obviamente pide un cliente o una institución o un investigador, y a veces uno hace este tipo de planteos. Bueno, mira, vos para esto estás necesitando tal o cual tipo de diseño. Y bueno, y en consecuencia uno hace ese ofrecimiento, uno plantea, y ahí hay algo, digamos, de ida y vuelta. Pues acá también por detrás está la cuestión de la disponibilidad de recursos. Y no estoy hablando necesariamente de recursos económicos para poder llevarlo adelante. A veces hay imposibilidad de recursos logísticos de poder realizarse. Por ejemplo. Y sí, no, seguro, qué sé yo, si en el grupo que vos intentás conocer hay subgrupos, quizás vos no tengas forma operativa de llegar a todos, entonces en realidad tus conclusiones estarían de alguna manera sesgadas y muchas otras cosas más que hacen al arte que vos desarrollás, ¿no? Estás tocando muy por un costadito de una seria limitación que tienen las encuestas tradicionales en Argentina. A ver, hay muchas que lo han solucionado esto con el tiempo, y más con la existencia de los celulares. Hoy cualquier encuestadora podría hacer bien su trabajo. Si uno sondea, por ejemplo, las encuestas que se hacían hasta hace 20 años atrás, en general eran de Capital Federal, de Gran Buenos Aires, grandes centros urbanos y a lo mejor 10 o 15 ciudades de tamaño intermedio. Eso en Argentina te da un perfil de electorado que claramente no es peronista. O que al menos un perfil de electorado donde el peronismo y el no peronismo compiten en una situación de bastante paridad. Es fundamentalmente zona núcleo de la Argentina, zona centro de la Argentina y algunas ciudades importantes, capitales, por ejemplo, fuera del área pampeana. Eso es un perfil de un electorado en el cual entre peronismo y no peronismo hay mucha paridad. El tema es que eso no te permite ver, si hablamos de grupos, no te permite ver buena parte de lo que es el comportamiento electoral de buena parte del norte argentino, donde ahí el peronismo o alguna facción del peronismo tiene posiciones casi hegemónicas en términos de competencia electoral. Entonces, cualquier encuesta antigua, eso no tenía posibilidad de considerarlo. Las encuestas actualmente sí tienen, no todos lo hacen, pero sí tendría esta posibilidad. Y bueno, el tema es que en algunas elecciones eso ha sido dramático, digamos. Si uno ve, por ejemplo, el resultado de lo que fue la última elección, uno ve que Cambiemos, en lo que es la zona central de la Argentina, en la primera vuelta, hubo primera vuelta solamente, pero a diferencia de lo que fueron las PASO, Cambiemos triunfó relativamente, salvo provincia de Buenos Aires, pero en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis. Obvio. Sí, no, pero aparte el resultado está sesgado, como no sé, si le preguntaras cuál es el rol de la mujer a las chicas que son, vamos a decirlo bien simple, pañuelo celeste, y no puedas contactar a las de pañuelo verde. Evidentemente el resultado va a ser completamente sesgado, digo. Posiblemente, y a veces algunos de esos grupos
son grupos que aparecen con un comportamiento que es relativamente circunstancial, porque a lo mejor en el contexto del año 2010, y vos hacías una encuesta electoral en función de si estabas a favor o en contra del matrimonio igualitario, te hubiese marcado algo. Ahora, hoy, el electorado se divide ideológicamente en función de si estás o no a favor del matrimonio igualitario. Como tema hoy no existe, ya pasó, ya fue un tema superado. Y yo estimo... Seguro. Que Pregunta, Cristian, para cerrar, porque ya estamos al límite. Sí. ¿Cuánto influye la publicación de las encuestas mientras tanto se va al aproximamiento de la elección? ¿Es tan notorio el efecto? No, yo creo que las encuestas no tienen mayor influencia. Sí tiene influencia el tema, si uno quisiera manipular a través de las encuestas, que se trata de hacer. Lo que pasa es que yo digo, por ejemplo, mi candidato va llevando el 80%. ¿Y eso qué hace? ¿Ayuda a que crezca más o a que se pinche? No lo sé. Pero si uno eso lo complementa con una campaña, supongamos, una campaña en la cual se trata de concentrar la elección entre dos candidatos, o me votan a mí, o lo votan a él, o la votan a ella, haciendo campaña negativa, complementado con encuestas, pues ahí sí puede tener efecto. Más que nada, a lo mejor, restando la importancia a otras alternativas. Es una situación de mucha confrontación política. Puede llegar a suceder. A lo mejor hay otras situaciones que ahora en estos momentos no se me ocurren, pero yo creo que la encuesta sola no mueve absolutamente nada en el amperímetro, nada. Sí está en no, y aparte me das un pie muy interesante para llegar, que no vamos a poder desarrollarlo hoy, para llegar a lo que es la interpretación de los resultados de la estadística. Cuando vos decías, llevamos un 80%, ¿eso que hace? ¿Plancha a todos o en realidad aglutina a más? Y bueno, todo es muy interpretable. Pero bueno, estamos terminando la charla de hoy, Cristian querido, así que lo dejamos como puntos a desarrollar en un próximo encuentro. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, dejamos unos cuantos puntos, así que bienvenido. Totalmente. Bueno, te agradecemos mucho que hayas charlado y que nos enseñes. Es entender estas circunstancias, yo creo que nos hace un poco más menos vulnerables a la manipulación, así que bienvenido sea. Sí. Bueno, también muchas veces las preguntas también a uno lo hacen pensar y reflexionar. Así que desde ya, Simón, te agradezco muchísimo por esta oportunidad y estoy totalmente a disposición de ustedes. Me encanta y charlaremos en el futuro. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a ustedes. Hablamos con Cristian Scaramella, geógrafo electoral de la UBA, docente e investigador universitario.